¿Y si te dijera que puedes acceder a la mente de tu potencial comprador? Que existen técnicas basadas en la neurociencia que te van a ayudar a influenciar de la mejor manera posible para lograr el mejor acuerdo. Algunas de estas técnicas están recogidas en el libro Never Splits the Difference de Chris Voss. Y hoy os voy a compartir a lo largo de una masterclass con una presentación, desde mi punto de vista, las mejores técnicas del libro para que las podáis aplicar en la venta B2B. Para los que no conozcáis este libro, Chris Voss, el autor, es un ex negociador muy prestigioso del FBI que negociaba en situaciones muy críticas, situaciones de vida y muerte con terroristas, secuestros con rehenes. Y lo que hizo Chris Voss fue condensar todo ese conocimiento, todas esas técnicas que él utilizaba para conducir esas negociaciones en este libro. Es un libro que, si estáis interesados en lectura, desarrollo de habilidades de liderazgo, de comunicación y, por supuesto, negociación, os recomiendo encarecidamente que os lo leáis. Y ahora sí, sin perder más tiempo, vamos con la masterclass. Y para ello, os voy a compartir una presentación que os va a ayudar a entender cada técnica, porque slide por slide os voy a explicar en qué consiste cada técnica y cómo la podéis aplicar. Es muy importante que os quedéis hasta el final del vídeo, porque al final os voy a explicar cómo podéis conseguir esta presentación para que podáis poner en práctica cada una de las técnicas. Pero si no habéis visto el vídeo, es posible que hay cosas que no terminéis de entender. Por eso es muy importante que veáis cada una de las técnicas. Y según Chris Voss, y esto nos lleva al primer concepto que nos introduce en el libro, para poder dominar el arte de la negociación hay que dominar el arte de la empatía táctica. La empatía táctica es un concepto que nos introduce Chris Voss en su libro, es un concepto disruptivo que él lo define como si se tratase de un arte marcial. Y lo que nos viene a decir es que es una habilidad por la cual debemos de escuchar activamente a esa otra persona con la que estamos negociando, y es la capacidad de poder interpretar sus emociones para poder utilizarlas estratégicamente a nuestro favor. Para poder lograr esa buena negociación, en una negociación crítica, es muy importante dominar esta empatía táctica. Y para poder dominarla, os voy a compartir esta serie de tácticas a lo largo de esta presentación para lograr estos dos objetivos que aquí os explico, que según Chris Voss son los dos objetivos que aspiramos a alcanzar a lo largo de la negociación para lograr la mejor negociación. En primer lugar, tenemos que hacerle sentir seguro a la otra persona, y para ello hay que establecer cierto vínculo de confianza. Esto nos va a dar mayor conocimiento de lo que puede estar ocurriendo y poder tener mayor información para poder tomar mejores decisiones de cara a esa negociación. Y en segundo lugar, la otra persona tiene que sentir que tiene el control a lo largo de esa negociación. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues vamos con la primera de las tácticas. La técnica del espejo. Esta técnica consiste en repetir las 1, 2, 3 últimas palabras que dice la otra persona en su última frase. Y el objetivo de esta técnica es poder sacar más información. Supongamos que la otra persona está escuchando y lo que queremos es extraer más información que a primeras la otra persona no nos quiere revelar. Pues una manera de utilizar esta técnica es con esa actitud de escucha activa, conforme la otra persona está hablando, cuando queremos sacar más información respecto a algo muy concreto, en vez de interrumpirle y hacer nosotros una pregunta completa o esperar a que termine de hablar y hacerle una pregunta, eso rompe esa conexión en la que él está hablando y se va a poner a la defensiva. Es como que la pelota pasa de nuestro tejado otra vez a su tejado para que responda. Entonces, el objetivo es que a medida que él está hablando, de una manera muy suave, interrumpemos con 1, 2, 3 palabras no más, y eso no suena como una interrupción, repetimos esas palabras y las repetimos con un tono interrogativo. Y hacemos un silencio de 4 segundos. Eso es importante porque lo que hacemos con ese segundo es, no te hemos interrumpido, la pelota sigue estando en tu tejado. Y de manera natural, la otra persona nos va a dar más información. Esto se basa en un principio de la neurociencia, que es un principio de reciprocidad de la otra persona, en la cual percibe que le estamos escuchando y por lo tanto las defensas las tiene más bajas, y eso le hace que se abra a darnos más información. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que la otra persona nos está hablando de que nuestra solución es más cara y nos dice la frase:
bueno, tengo entendido que vuestra solución es más cara y nosotros en ese momento decimos, ¿más cara? Hacemos silencio. De manera natural, posiblemente la otra persona nos cuente más información que a priori no tenía pensado contarnos. No diga, sí, bueno, es que estuve evaluando a este otro proveedor o estuve hablando con este otro cliente y me contó que, bueno, pues que hicisteis una oferta muy alta y que al final decidieron descartaros por precio. Eso te está dando información para entender con qué cliente está hablando, poder entender qué ofertas hizo nuestro cliente, saber que esa otra oferta, por ejemplo, era más cara de cara al presupuesto que puede tener esa persona. En definitiva, te da cierta información para poder utilizarla a tu favor. Por lo tanto, la técnica del espejo lo que te va a ayudar es a desbloquear información que de primeras la otra persona no tiene pensado revelarte. Y lo dicho es repetir una, dos, tres palabras máximo exactamente igual como las menciona la otra persona al final de la frase, tono interrogativo y silencio de 4 segundos. Es importante los 4 segundos porque esto genera incomodidad y de manera también natural, intuitiva, va a empujarle a la otra persona a seguir hablando y a contarnos más información. La segunda técnica es la técnica del etiquetado emocional. Esta técnica puede parecer un poco simple, en realidad lo es, pero viene a disminuir tensiones. Es en un momento de acusación por parte de la otra persona, un momento donde la otra persona pues, se nota molesta, se nota frustrada, en la cual nos está hablando con cierta tensión, es una manera de ayudar a desactivar esa tensión y bajar ese nivel, esa barrera defensiva que está poniendo la otra persona a la hora de contarnos algo. Esto se utiliza mucho cuando la otra persona nos está hablando pues algo que a lo mejor nosotros nos hemos hecho mal en el pasado con ellos como cliente, o no le hemos dado el soporte adecuado, o una mala experiencia, o una mala implementación, o bueno, en definitiva vemos que hay cierta frustración o tensión. Entonces, ¿cómo se utiliza esta técnica? Esta técnica lo que nos viene a decir es, cuando detectemos esa emoción, esa tensión en esa otra persona, es muy importante verbalizar esa emoción. El hecho de verbalizar la emoción automáticamente hace que la amígdala se desactive. Esa sensación de defensiva, de miedo, en base a un principio neurocientífico, hace que baje, digamos, esa resistencia y nos ayude a conectar mejor con la otra persona. Y lo importante para utilizar esta técnica es que a la hora de verbalizar esa emoción la utilicemos con un género neutro. Por eso es muy importante frases que empiecen como parece que estás, o percibo que estás, o suena como que podría ser otra alternativa. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que un cliente nos dice hemos probado soluciones similares que fracasaron, o te dice hemos tenido problemas en el pasado intentando implementar esta solución y se le nota tenso. Bueno, pues intentar evitar decirle te veo tenso, o sea, como digo, no juzguéis, no acuséis, utilizar ese género neutro y verbalizar esa emoción. Por ejemplo, suena como que estás frustrado con esa implementación que ocurrió hace 5 años. ¿Qué garantías de éxito necesitarías a partir de ahora para que eso no vuelva a ocurrir? Entonces, a la hora de verbalizar esas emociones, automáticamente desactivamos la amígdala y seguidamente después tenemos que formular una pregunta muy alineada con solucionar o resolver esa tensión que tiene la otra persona por algún motivo en concreto. Entonces tenemos que intentar darle alguna propuesta de valor en la cual vea que le estamos intentando ayudar, que queremos realmente invertir o mostrar soporte, ayuda para que eso no vuelva a ocurrir. La tercera técnica, personalmente, me gusta muchísimo y es la técnica de la auditoría de acusaciones, que personalmente yo uso mucho en mis reuniones. La auditoría de acusaciones es una técnica muy efectiva para desarmar a la otra persona de potenciales acusaciones y que lo pueda utilizar como un argumento de peso en su negociación.
¿Cuándo se utiliza esta técnica? Bueno, pues cuando preveemos que van a haber ciertas acusaciones por parte de la otra persona. Porque conociendo el contexto, conociendo cierta información que nos ha dado, por ejemplo, lo relacionamos con el primer ejemplo donde nos hablaba que habíamos sido muy caros en otro cliente que él conocía. Imaginemos que conocemos la historia de este cliente, porque ya nos ha dado la información. Podemos interpretar qué pudo ocurrir con ese otro cliente y intentar imaginarnos qué pasó o qué conversación pudo tener entre ese otro cliente y este cliente. A lo mejor puede contar cosas que hicimos mal, ¿vale? Entonces, imaginaos que hicimos una oferta muy cara, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Otro ejemplo, por ejemplo, es que a lo mejor en otro cliente, si conocemos que, por ejemplo, con quien estamos hablando, tiene referencias de otro cliente, tuvimos una mala implementación, ¿vale? Pues cuando tenemos esta información en nuestro poder e intuimos que la otra persona nos puede acusar, lo que hacemos es, antes de esa reunión, preparamos un listado de potenciales acusaciones. Es decir, imaginemos en el ejemplo de ese cliente que puede haber dicho que somos caros o que hicimos una oferta muy cara. Pues nos podemos adelantar porque ya sabemos que eso ocurrió y decimos, vale, entendemos que aquí fuimos más caros que la competencia y a lo mejor podemos explicar por qué. Bueno, por este o este otro motivo. O a lo mejor no, es que simplemente fallamos y no aplicamos un descuento adecuado o no supimos entender bien la solución o el caso de uso que nos estaban explicando. También imaginaos que han tenido, podemos interpretar que han tenido referencias de algún partner o de algún otro cliente donde le ha dado malas referencias nuestras por alguna implementación. O imaginaos que nos habla de que la competencia le ha hablado de algún caso de uso que podemos interpretar que la competencia normalmente dice que es mejor que nosotros y realmente a lo mejor solo en ese caso de uso es mejor que nosotros. Bueno, pues una manera es, teniendo toda esta información, listamos todas esas potenciales acusaciones y cuando empezamos la reunión hacemos esa auditoría de acusaciones en primera persona y las expresamos primero. Entendemos que fuimos más caros en este cliente, nos equivocamos, entendemos que en esta implementación tuvimos este problema, pero el motivo fue este. Entendemos que, por ejemplo, en una reunión con tu jefe, imaginaos que estás preparando una subida de sueldo y sabes que no entregaste un reporte a tiempo, sabes que tal día llegaste tarde, pues soy consciente que el otro día llegué tarde a la oficina, no tengo excusa para ello, pero el motivo fue porque tuve que llevar a mi hija al colegio por una urgencia. También soy consciente de que este reporte en concreto no fui capaz de entregártelo a tiempo, a pesar de que los otros sí. Tienen que ser acusaciones que creemos que la otra persona va a utilizar a su favor en esa negociación. Entonces, si las detectamos antes y si sabemos que son acusaciones que nos va a poner encima de la mesa casi seguro, esto es lo importante, tampoco hace falta tirarnos piedras sobre nuestro tejado, pero muy probable, lo interesante de esta técnica es adelántate y haz esa auditoría en primer lugar de esas acusaciones porque eso desarma a la otra persona de cara a la negociación y que lo pueda utilizar a su favor. De alguna manera desdibuja esos argumentos y le resta importancia a la hora de seguir avanzando en la negociación. Ya no son relevantes. La siguiente técnica es la técnica del poder del no. Y esta técnica se utiliza cuando tenemos cierta fricción por parte de la otra persona a comprometerse a algo. Cuando necesitamos cierto compromiso para que ocurra algo y no termina de ocurrir. Esto se basa en un principio psicológico y es que las personas le es, en primer lugar, más fácil responder que sí, sí, e intuitivamente no asumen ningún tipo de compromiso, pero cuando responden que no, les hace sentir de manera natural con mayor control y con mayor autonomía. Entonces esto, la idea es utilizarlo de manera, digamos, hay que darle la vuelta. Os lo pongo como un ejemplo. Imaginaos una reunión que nos confirma ese potencial comprador, ese potencial economical buyer, esa persona que tiene el dinero y no nos confirma esa reunión. Necesitamos tener una reunión con él para hablar del proceso de compras. O imaginaos que necesitamos que se comprometa con una fecha para que ocurra la firma. Una pregunta podría ser, ¿tú crees que esto va a ocurrir antes de julio? ¿O antes del 31 de julio? Y sí, yo creo que sí.
O es posible que nos podamos reunir hoy o mañana o la semana que viene, no sé, o creo que es importante que nos podamos reunir la semana que viene y vemos que no, que hay cierta fricción en esa pregunta-respuesta y que no termina de comprometerse la otra persona para contestarnos que sí. No termina de comprometerse. Bueno, pues una manera es darle la vuelta a la pregunta. Si queremos realmente revelar esa intención oculta, revelar lo que hay de verdad detrás, la manera de formular esta pregunta es a la inversa. Por ejemplo, realmente esto no va a ocurrir antes del 31 de julio, ¿verdad? A pesar de que es muy importante y a pesar de que la oferta que tienes solo es válida para el 31 de julio. El hecho de que le pongas en bandeja el contestar no, hace que le pongas en una situación de compromiso. Si te contesta que sí, es porque seguramente no va a ocurrir seguro. Pero si te contesta que no, a lo mejor es una acción que no ha podido terminar de comprometerse, pero si te dice que no a tu pregunta, ¿de verdad que esto no va a ocurrir? Automáticamente genera autonomía y control. Y vas a generar en la otra persona mayor compromiso que de la otra manera. Es una técnica puramente psicológica, sé que suena un poco rara, pero realmente es súper potente. Tener en mente el ejemplo de la implementación, ¿vale? O tener en mente el ejemplo de una reunión. Imaginaos que estás teniendo o estás pidiendo una reunión, a una persona una reunión antes de la semana que viene y te va dando largas. Si tú le dices, oye, antes del próximo viernes no vas a poder reunirte, ¿verdad? Y le estás dando un espacio-tiempo de una semana, pero le vas a generar ese sentimiento de compromiso. Y si realmente no puede, te va a decir, pues no puedo. Pero si puede, pues el hecho de que les reformule la pregunta al revés va a hacer que generes, como he dicho, ese sentimiento de autonomía, de mayor control y con su respuesta, sin él saberlo, vas a generar un mayor sentimiento de compromiso. La siguiente técnica son las preguntas calibradas. Básicamente, esta técnica se basa en hacer preguntas que empiecen por cómo o por qué y evitar las preguntas que empiecen por qué o preguntas que se puedan responder con una sola palabra. Evitar las preguntas que se puedan contestar con sí o no, porque entonces no te va a dar más información y en realidad genera cierta presión, porque le estás generando una sensación de compromiso hacia ti, ¿vale? A la hora de formular esa pregunta. Si preguntas con por qué, pues posiblemente también se va a sentir acusado. Así que la manera, esta es muy importante, esta técnica hay que utilizarla siempre que estamos en una fase de preguntas y respuestas, de que queremos tener más información, en una conversación, pues la manera de poder optimizar esa comunicación y maximizar esa información que te puede dar la otra persona hacia ti, pues pensar siempre que a la hora de formular la pregunta con qué o con cómo. Por ejemplo, imaginaos que queremos tener más información de su actual contexto tecnológico. Pues, ¿cómo se integraría nuestra solución con tu stack tecnológico actual? ¿O qué tendría que suceder para que esta implementación se considere exitosa? Este tipo de preguntas les va, digamos, a abrir, ¿vale? La puerta a la otra persona a que te brinde más información cuando la haces de manera abierta y utilizando el qué y el cómo no es tan agresiva que con por qué, porque tiene un sentimiento acusativo y evitar las preguntas que sean sí o no, porque lo que haces es que te cierras puertas con ese tipo de preguntas y generas tensión. ¿Vale? Si él ya te ha contestado, si sigues indagando sobre ello, puede sonar a interrogatorio. La siguiente táctica o técnica es la del modelo de negociación Ackermann. Esta técnica no se basa, en principio, en la neurociencia, sí que se basa también en un principio psicológico, que es el principio de la escasez. Y básicamente es que cuando tú vayas a preparar tu estrategia de negociación, y tú te hayas definido tus escenarios de negociación, tú sabes cuál es tu precio final, de alguna manera, al que tú quieres llegar,
¿vale? Y tú te haces una idea, ¿vale? Este es para mí el precio ideal al que yo quiero vender o al que yo quiero comprar. En este caso, como estoy hablando de técnicas para la venta B2B, pues vamos a pensar en vender. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Bueno, esta técnica consiste en que te hagas 3 escenarios, 3 puntos de venta, y lo que te dice es sobre tu oferta final, sobre la que tú idealmente quieres conseguir en última instancia, te prepares 3 escenarios por encima antes de esa negociación que tienes que tener muy presentes. Y la idea es que la primera oferta esté un 35% sobre el objetivo final. Si hay una negociación y tienes que bajar a un segundo escenario, pues esté un 15% por encima. Si tienes que seguir apretando porque te sigue apretando, tienes que pasar a un 5% y finalmente tu último estadio será tu objetivo final. Entonces, esta técnica te estructura 4 potenciales concesiones en la negociación. ¿Que consigues la negociación antes, cerrarla antes? Pues mira, ha quedado por encima tu precio del precio objetivo. Es importante que cuando utilicéis los precios, sobre todo estos precios objetivos, no deis cifras redondeadas, utilicéis cifras más precisas y expliquéis por qué es precisa la cifra. Y también es importante que en esa negociación, sobre todo en la venta B2B, que es un proceso largo, no deis los precios en el mismo momento o de un día para otro. Dejéis pasar un cierto tiempo para que el potencial comprador perciba pues, que necesitáis la aprobación, que necesita cierto esfuerzo, que en muchos casos lo necesita. Realmente necesita esfuerzo, pero hay veces que hay procesiones más rápidas, otras menos rápidas. Entonces, si tú das una oferta muy rápido a ese potencial comprador, pues pierde valor de manera inmediata y cree que a lo mejor puede bajarte aún más. Y la esencia de esta técnica es que, si os fijáis, vais reduciendo el margen de descuento. ¿Vale? Si la primera oferta está a un 35% de descuento, un 35% por encima, la segunda oferta la vas a hacer un 15% por encima de tu precio objetivo. Por lo tanto, estás bajando un 20%. De la segunda a la tercera, pasarías de un 15% a un 5% sobre tu precio objetivo final. En la primera, si os recordáis, estaba en torno a un 20%, en la segunda está en torno a un 10%. Estás recortando esa capacidad de margen que tienes. Y en tu última oferta, que es un 5%, reduces de un 10 a un 5. Es decir, estás reduciendo a la mitad cada vez esa concesión del descuento. Esto es muy potente porque de cara a lo que percibe compras o la otra persona, recibe una sensación de escasez. Cada vez te va quedando menos margen. Si tú pasas ofertas y vas manteniendo el nivel de descuento, no hay sensación de escasez. Si tú pasas una oferta en, no sé, me lo invento, en 200, luego en 180 de cara a vender, luego en 160, luego en 140. No, la idea sería 200, luego a lo mejor 180, luego sería 170, luego sería 165 y a lo mejor tu precio objetivo es 162. ¿Vale? Bueno, yo creo que se entiende y yo la utilizo mucho con mis equipos como una estructura, un marco rápido para negociar precios, como una estrategia rápida que podáis tener en mente a la hora de definir esos 3-4 precios a la hora de afrontar vuestra negociación o vuestro proceso de negociación con vuestro cliente potencial. Y en último lugar, llegamos con la última de las técnicas, en este caso son 2, pero lo agrupo en una sola slide, porque son técnicas para cerrar el acuerdo. Y básicamente aquí hay, bueno, 2 tipos de técnicas que, en primer lugar, es la técnica de los cisnes negros. La técnica del cisne negro, más que una técnica, es que si hemos hecho las preguntas adecuadas a lo largo de la negociación y hemos sido capaces de utilizar todas estas técnicas que os he estado explicando anteriormente y hemos conseguido sacar la máxima información porque le hemos hecho sentir a otra persona segura y que tiene el control, es posible que de la información que nos haya revelado haya algún cisne negro. ¿Y qué es un cisne negro? Es información que nos va a ayudar a poder empoderarnos de cara a esa negociación. Es información que es clave y que puede ser un game changer a favor tuya para poder condicionar la negociación, hacia el estadio que a vosotros os interesa. Es decir, imaginaos que
habéis sacado cierta información de que hay unas licencias que le expiran en tal fecha y necesitan tener antes de esa fecha otra solución ya implementada. Bueno, pues ya sabes que hay un compelling event, hay un evento crítico en la otra comprador y puedes jugar con los tiempos. En la negociación tú puedes dilatar, a lo mejor, dejar pasar las aprobaciones, porque conforme se vaya acercando a la fecha, va a poner más nervioso a la otra persona y le va a hacer tomar decisiones sin estar tan analizadas y con tanto tiempo de análisis. Esto sería un ejemplo, pero puede ser desde este tipo de información o a lo mejor yo recuerdo en un cliente estábamos haciendo una prueba de concepto y estamos compitiendo y en esa prueba de concepto, en una conversación de un caso de uso que estábamos probando, nos dimos cuenta en la configuración que no tenían las mismas configuraciones que tenían hechas nosotros con la competencia. Y entonces, off the record, en la reunión, luego hablando con el técnico, llegamos a la conclusión de deberían de haber hecho estas pruebas, porque ya habían terminado, se supone, las pruebas de concepto con la competencia. Entonces nos dio la sensación de que ellos no habían probado ese caso de uso concreto con la competencia. Sí que habían probado el resto, ¿vale? Pero sabíamos que ahí jugábamos un factor diferencial, porque es verdad que nuestra solución hacía o abordaba ese caso de uso de una manera diferente a la que lo abordaba la competencia. Y a la hora de hacer preguntas, en otra reunión, lo llevamos preparado, hicimos 2-3 preguntas muy quirúrgicas para entender si afrontar ese caso de uso de otra manera, que es como lo afrontaba la competencia, era viable. Entonces le intentamos explicar, oye, esto que estamos trabajando conjuntamente, este caso, ¿qué te parece si lo hacemos de esta otra manera? Sabiendo que era la manera en la cual a lo mejor la competencia lo podía hacer. Y nos vino a decir que de esa manera no, porque, bueno, había cierta información técnica, pero por cómo estaban sus conexiones, sus peerings con las diferentes nubes y las configuraciones que tenían, pues ese tipo de configuración no valía. Eso nos dio la sensación que realmente teníamos un valor diferencial respecto a la competencia y técnicamente éramos superiores. Entonces, de cara al precio, podíamos permitirnos ser algo más caros que la competencia. Y por último, en la regla del 3. Es una técnica muy simple, muy tonta, pero que lo que viene a decir es cuando vayas a confirmar un compromiso, consigue ese compromiso o consigue que te confirmen ese compromiso 3 veces diferente y de 3 maneras distintas. Por ejemplo, esta solución aborda tus preocupaciones de seguridad, suponiendo que estáis vendiendo una solución de ciberseguridad, como actualmente mi empresa, nosotros vendemos, ¿vale? Segundo, ¿es aceptable los tiempos que os hemos compartido de implementación? Por lo tanto, procedemos con el contrato la próxima semana. Entonces, estamos consiguiendo 3 sís, pero de 3 maneras diferentes. Entonces, cuando necesitéis confirmar una fecha de cierre, y esto es muy importante, sobre todo esto utilizarlo mucho para el paper process o para el proceso de firma, para intentar confirmar la firma o cuándo se puede firmar, o entender mejor ese proceso de decisión también. Formular 3 preguntas desde 3 prismas diferentes que vengan a darte una misma respuesta o un mismo compromiso, porque si una de las 3 falla, ahí es inconsistente de alguna manera. Entonces, es una manera de terminar validando y verificando ese compromiso. Porque ¿cuántas veces os ha pasado que el cliente os ha dicho, sí, esto se firma a tal fecha y luego no se ha firmado? Así que espero que os hayan gustado todas estas técnicas que os van a ayudar, como decía al principio, a ser un Jedi de las ventas, porque os van a ayudar a conectar y a influenciar de la mejor manera en la mente de la otra persona y poder llevar el rumbo de la negociación hacia tus intereses, consiguiendo ese mejor acuerdo. Ya está aquí esta masterclass para que dominéis el arte de la negociación. Estas técnicas no se basan en la intuición, se basan realmente en la ciencia y su impacto es real. Se trata de liderar conversaciones difíciles, conversaciones cruciales, con empatía, con inteligencia y de manera estratégica. Y a partir de aquí es responsabilidad vuestra el poder utilizar todas estas técnicas, el poder ponerlas en práctica para que precisamente podáis dominar el arte de la empatía táctica y finalmente dominar la negociación. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle a me gusta porque me ayudáis a seguir generando contenido y porque no os cuesta nada. Y recordad, si queréis tener la presentación
que hemos hecho para esta masterclass, lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal y escribir la palabra en comentarios Jedi y os haremos llegar esta presentación. Hasta el próximo vídeo.